¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Buenas tardes. Un placer estar presente en este conversatorio. Muchas gracias por darnos el espacio para estar aquí discutiendo un tema que hoy es central para los países latinoamericanos, pero es un tema que se discute a nivel global, así que nosotros tenemos que estar al día con este debate, tanto desde la academia como desde los sectores políticos, industriales, los distintos espacios que están en la Argentina. Tenemos que estar discutiendo un tema que se nos viene encima, que es el tema de los tratados de libre comercio. Es un tema que, es verdad, no lo discutimos tanto en los últimos años. Estuvimos un poquito afuera de ese debate, pero mientras nosotros estábamos en otra agenda, en América Latina se firmó una enorme cantidad de tratados de libre comercio. Hoy todos los países de América Latina tienen un tratado de libre comercio, excepto los del Mercosur, Bolivia y Venezuela. Somos los únicos que no estamos bajo esta órbita. Y es interesante porque hace 25 años, cuando se empezaron a firmar estos acuerdos, pensemos que el NAFTA este año cumplió 25 años. En ese momento, los tratados de libre comercio eran una promesa, eran un acto de fe. Se decían diferentes promesas que hoy, con ya el diario del lunes, tenemos la capacidad de decir qué pasó en estos 25 años con esas promesas. Y es interesante porque desde espacios continentales, como el espacio que yo vine aquí a representar hoy, que es la plataforma América Latina Mejor sin Tratados de Libre Comercio, estamos dando este debate. Identificamos que había algunas promesas que algunas quizás les resulten conocidas que se siguen repitiendo. En los 90 se decía que los tratados de libre comercio iban a generar empleo, iban a generar diversificación productiva, iban a atraer inversión extranjera directa, iban a generar transferencia tecnológica, iban a traer temas de cooperación, como trae el acuerdo con la Unión Europea supuestamente, cooperación y diálogo político. Eran promesas que se hacían. Cuando miramos hoy a 25 años, los mismos argumentos se siguen usando. De hecho, el gobierno argentino justificó con varios de estos puntos el cierre de negociaciones con la Unión Europea, y nos encontramos con que cuando miramos efectivamente qué pasó en los países de América Latina, encontramos que ninguna de estas promesas se cumplió. Esto es muy importante para plantear. Ninguna de estas promesas se cumplió. Entonces no podemos seguir utilizando los mismos argumentos para firmar este tipo de acuerdos. Porque cuando miramos los acuerdos, hoy tenemos los mismos tratados de libre comercio que hace 25 años. Siguen siendo tratados que tienen capítulos de comercio, 4 o 5 capítulos sobre temas de comercio duro, y tienen 20 capítulos sobre temas regulatorios. Es decir, ¿cómo explicamos los temas regulatorios? Son los temas que afectan a la capacidad del Estado para poner reglas al sector privado y a las empresas y defender los derechos sociales, derechos humanos, derechos medioambientales. Eso es un tratado de libre comercio, hace 25 años y hoy. No cambió, al contrario, se perfeccionan, avanzan en esos derechos corporativos, avanzan en esas capacidades que tienen las empresas para hacerse cargo de los servicios públicos, de las compras públicas, avanzan sobre los derechos de propiedad intelectual, que aquí van a hablar, avanzan sobre todo lo que tiene que ver con garantizarse certezas para sus inversiones, pero no importa bajo qué condiciones. Los estados con estos tratados no tienen ninguna capacidad de poder poner reglas a estos actores privados que tienen toda la libertad. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que pasó en estos años? Nos encontramos con que ninguno de estos indicadores dan positivos para las promesas. ¿Se generó empleo? Sí, cuando rascamos un poco en México. ¿Qué tipo de empleo se generó? Se generó empleo en las maquilas, empleo que está distante completamente del trabajo decente que plantea la OIT, empleo completamente precario, vulnerable, en su mayoría mujeres, migrantes, jóvenes y en una enorme situación de vulnerabilidad. ¿Ese es el empleo que queremos generar? Cuando vemos la diversificación de exportaciones, ningún país diversificó exportaciones. Al contrario, en todos los países, México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, vemos que los indicadores nos muestran que en realidad no solo no se diversificó exportaciones, sino que en los últimos 15 años por lo menos, los países latinoamericanos vienen fortaleciendo su matriz extractiva de materias primas, en la minería, hidrocarburos, todo lo que está sobre la tierra y por debajo de la tierra. Todo eso es lo que hacemos nosotros, todos los países de América Latina y América Central, incluido México. Entonces, ya no nos comemos más las mentiras de los tratados de libre comercio. Hoy tenemos la capacidad de usar estos datos, de construir estos datos, de usar argumentos políticos para mostrarle a la sociedad que estos tratados de libre comercio no son solo una cuestión de economistas o de abogados,
sino que tienen impactos directos sobre la vida cotidiana de las personas. Y eso es lo que nos compete a nosotros, a nosotras, como gente que trabaja estos temas, poder transmitir este mensaje a la gente y que entienda que vienen por sus derechos. Los tratados de libre comercio vienen por sus derechos y que el único beneficiado son los grupos económicos que exportan, tanto, por ejemplo, en la Unión Europea como en los propios sectores del Mercosur. Esos sí van a salir muy beneficiados, los que puedan exportar. Pero no las pymes, no las que generan empleo en el conurbano bonaerense, no los sectores que están pensando en cómo hacer que la gente coma, acceda a la salud, a los medicamentos y a la educación. Entonces, por eso y por todos estos motivos es que desde un amplio abanico de sectores sociales, políticos, sindicales, decimos no a los tratados de libre comercio. Muchas gracias.